Buenos días compañeros, mi nombre es Daisy Joana Marín y yo les vengo a hablar sobre la biografía de Aristóteles. Nació en el año 328 a.C., filósofo y científico griego considerado junto a Platón y a Sócrates uno de los pensadores más destacados de la antigua Grecia y posiblemente el más influyente de toda la filosofía occidental. Nació en Estágira, actual ciudad griega de Estabro, entonces perteneciente a Macedonia, razón por la cual también fue conocido posteriormente por el apodo de el Estágira. Hijo de un médico de la corte real, se trasladó a Atenas a los años 17 de edad para estudiar en la academia de Platón. Permaneció en esa ciudad más o menos aproximadamente unos 20 años, primero como estudiante y luego como maestro. Tras morir Platón en el año 347 a.C., Aristóteles se trasladó a Axos. Allí contrajo matrimonio con una pariente de él, posiblemente su sobrina o hija, llamada Pitias. Tras ser capturado y ejecutado Hermias por los persas en el año 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pela, antigua capital de Macedonia, donde se convirtió en el tutor de Alejandro, hijo menor del rey Filipo II, en el año 336 a.C. Al acceder Alejandro al trono, regresó a Atenas y estableció su propia escuela, el Liceo, debido a que gran parte de las discusiones y debates se desarrollaban mientras maestros y estudiantes caminaban por su paseo cubierto. Sus alumnos recibieron el nombre de peripatéticos. La muerte de Alejandro en el año 323 a.C. generó en Atenas un fuerte sentimiento contra los macedonios, por lo que Aristóteles se retiró a una propiedad familiar situada en Calcis, en la isla de Eubea, donde falleció unos años más tarde. Les voy a hablar sobre la influencia que tuvo Aristóteles. Tras la caída del Imperio Romano, las obras de Aristóteles se perdieron en todo Occidente. Desde el siglo IX, los estudiosos musulmanes introdujeron su obra traducida al árabe en el ámbito del Islam. Desde estos pensadores que examinaron y comentaron la obra aristotélica, el más famoso fue Averroes, filósofo hispanoárabe del siglo XII. En el siglo XIII, el occidente latino renovó su interés por la obra de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Halló en ella una base filosófica para orientar el pensamiento cristiano. Aunque su interpretación de Aristóteles fuera cuestionada en un principio por las instancias eclesiásticas, en las primeras fases de este redescubrimiento, la filosofía de Aristóteles fue tomada con cierto recelo, en gran parte debido a la creencia de que sus enseñanzas conducían a una visión materialista del mundo. Sin embargo, la obra de Santo Tomás acabaría siendo aceptada, continuando más tarde la filosofía del escolasticismo, la tradición filosófica fundamentada en la adaptación de Santo Tomás hacia el pensamiento aristotélico. La influencia de la filosofía de Aristóteles ha sido general, contribuyendo incluso a determinar el lenguaje moderno y el denominado sentido común, y su concepto del primer motor. Como causa final ha tenido un importante papel dentro de la teología. Antes del siglo XX, decir lógica significaba en exclusiva hacer referencia a la lógica aristotélica. Hasta el Renacimiento e incluso después, tanto poetas como astrónomos exaltaron el concepto aristotélico del universo. El estudio de la zoología estuvo basado en la obra de Aristóteles hasta que en el siglo XXI el científico británico Charles Darwin cuestionó la doctrina de la inmutabilidad de las especies. En el siglo XX
se ha producido una nueva apreciación del método aristotélico y de su relevancia para la educación, el análisis de las acciones humanas, la crítica literaria y el análisis político. ¿Ya está grabando? No solo la disciplina de la zoología, sino el mundo del saber en general, parece justificar el comentario realizado por Darwin, quien llegó a afirmar que los héroes intelectuales de su época eran simples colegiales al lado del viejo Aristóteles. Mi nombre es Alison Dayana Hernández Cortés y les voy a hablar sobre las obras de Aristóteles. Las obras de Aristóteles se dividen en 3 periodos. El primer periodo se caracteriza por la aceptación de la filosofía platónica y pertenece a él el Eudemo o sobre el alma, que habla sobre la teoría de las ideas y la inmortalidad del alma, y sobre el Protéptico, que habla sobre una carta y mantiene la teoría de las ideas. El segundo periodo de Aristóteles comienza a apartarse de la tesis predominante platónica y comienza a elaborar sus propios pensamientos, aun considerándose académico, al menos hasta su primera fase sobre la filosofía, que es la crítica de las ideas en su interpretación matemática en las que identifica los números. La ética del Eudemo se atribuye a sus años en Asos, del cielo, que es la cosmología, de la generación y la corrupción, y de los libros de la metafísica y la política. El tercer periodo pertenece a su mayor parte sobre las obras conservadas, destacándose claramente de la orientación empirista y científica de su pensamiento en contraposición a la filosofía de Platón. Y estas podemos clasificarlas en 5 grupos, ateniéndose a la más significativa. La primera es la lógica. En ella podemos ver las categorías sobre la interpretación, los primeros analíticos, los analíticos posteriores o segundos y los tópicos. La metafísica, que compone el tratado del ser en cuanto a ser, es decir, la ontología aristotélica. Las obras científicas, que nos habla sobre la física, el meteorológicos, historias de los animales, movimiento de los animales, de la generación de los animales, sobre el alma y parvanaturalia. La ética y la política, que nos habla sobre la gran moral, la ética o Nacomaco, obra que contiene la doctrina ética de Aristóteles. La política, la exposición del pensamiento aristotélico sobre la organización y social y política. Las constituciones, el análisis de las numerosas constituciones de la polis de su época, y por último la estética, que nos habla sobre la retórica, el arte del convencer, poética, y sobre la creación artística, sobre la pérdida de su mayor parte. La metafísica para Aristóteles es la sabiduría por excelencia y es el conocimiento universal, el más difícil porque es la ciencia más abstracta que existe y la que menos depende de los sentidos. Aristóteles, al igual que Platón, estaban convencidos de que el objeto del conocimiento científico es el universo, y este universo es real, tiene realidad no solo en la mente sino también en las cosas, aunque su existencia en las cosas no tenga la universalidad formal que tiene el entendimiento. Por ejemplo, los seres individuales forman parte de una especie, son sustancias reales, pero no participan en el universo real. La ciencia se ocupa del elemento universal que hay en las cosas, es decir, de la similitud específica. Este principio forma merece el nombre de sustancia, solo en el sentido secundario porque el elemento esencial posee una realidad superior a la del individuo y puede ser objeto de la ciencia. Lo que hace a un individuo sea sustancia de tal o cual especie es el elemento universal, la forma de la cosa, el entendimiento abstracto. Para Aristóteles, el término de sustancia tiene 2 sentidos: la sustancia individual,
compuesta de materia y forma, el elemento formal o la esencia específica que corresponde al concepto universal, con realidad a nosotros, que no significa que seamos tales de una naturaleza digna o un tiempo. Una sustancia verdadera es para Aristóteles principio formal, inmaterial y puro. Son las sustancias primeras, independientes de la materia, como Dios, la inteligencia de las esferas y el hombre, el entendimiento. La metafísica, por lo tanto, equivale a la teología, porque la materia es inintangible, solo la forma es intangible. Aristóteles reconoce 4 principios: la materia, la forma, la fuente del movimiento, la causa efectiva y la causa final.